Capítulo 29. Coineach contuvo el impulso de correr tras ella. Sabía, con la certeza amarga de un guerrero, que ninguna palabra podría aliviar el dolor atroz que había visto reflejado en los ojos de Norae. Su mirada se posó en la flor marchita que la muchacha había arrojado al suelo. Estaba deshecha, con los pétalos doblados y quebrados, pero el hecho de que la hubiese conservado hasta ese instante le reveló cuánto significaba para ella, como se había sentido obligado a arrancarla. Así ahora sintió el deber de rescatarla. Se inclinó y, con una delicadeza que parecía imposible en sus manos fuertes, recogió la flor y la guardó entre los pliegues de su tartán. Norae, me gusta mucho, papá, murmuró de pronto su hijo, apareciendo a su lado como una sombra pequeña y terrosa. Coineach bajó la mirada hacia aquella versión reducida y desordenada de sí mismo y sonrió. A mí también, hijo, respondió, dándole una palmada en la cabeza. Pero su padre es malvado, añadió Arthur con franqueza infantil. Él no me gusta. Los ojos de Coineach buscaron de nuevo la figura de Norae. Es cierto, hijo mío, murmuró con un dejo de amargura. A mí tampoco me agrada. Gritaba como un poseso y era muy cruel. El corazón de Coineach se tensó. ¿Contigo, Arthur? El niño negó con la cabeza, frunciendo sus cejas diminutas. No, con ella. Yo estaba a punto de pegarle, confesó con un atisbo de orgullo. Coineach dejó escapar una breve risa y le despeinó los cabellos. ¿De veras? ¿Y qué te lo impidió? Arthur alzó las cejas y, tras un instante de vacilación, admitió: tuve mucho miedo. La sonrisa de Coineach se ensanchó ante la honestidad desnuda de su hijo. Pero entonces vino la pregunta que le golpeó el pecho como un martillo. ¿Y tú también tenías miedo del padre de Norae, papá? Coineach se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del pequeño. Comprendía que aquella no era una pregunta inocente. Era la semilla de una duda que, si no era respondida con verdad, podría crecer hasta volverse inseguridad en la edad adulta. Era la misma sombra que lo había perseguido de niño, callada por el miedo al juicio de su propio padre. Le apoyó la mano en el hombro y confesó en voz baja: sí, Arthur, tenía miedo, mucho miedo, no del modo en que el niño lo entendía, sino el pavor de que algo le sucediera a él, a ese pequeño pedazo de su alma. Más que miedo, había sentido furia, una rabia tan abrasadora que apenas había pensado en su propia vida, ni en la de sus hombres. Pero Arthur era aún demasiado joven para esas distinciones. Lo que debía enseñarle era que temer no era vergonzoso. Iba aterrado. Hijo mío, susurró. El niño asintió y, con un gesto que lo enterneció hasta los huesos, posó su manita en el hombro de su padre. No te preocupes, papá. No se lo diré a nadie. Coineach rió suavemente, y la complicidad entre ambos se cerró en ese secreto compartido. Arthur, erguido como si de pronto se sintiera un hombre, lanzó una mirada hacia Norae y luego volvió a su padre. Es una muchacha muy hermosa, papá. ¿No lo crees? Coineach casi se atragantó con la risa, pero logró asentir con solemne seriedad. Sí, hijo, lo es, y canta como un ángel, añadió el niño con vehemencia. Coineach volvió a mirar a Norae, sentada sobre una roca, y se encontró asintiendo. Es verdad. ¿Y si la mantenemos con nosotros?, preguntó Arthur, con la franqueza desconcertante de los niños. El laird sonrió, atrapado por la ocurrencia y por el brillo cómplice de los ojos de su hijo. ¿De veras lo deseas? Sí, papá. A veces. Dudó un instante, antes de bajar la voz como quien confía un secreto. A veces quisiera tener una madre que me cantara al dormir. El corazón de Coineach se encogió con un dolor agudo. Esta vez no precisó explicaciones.
Bastó su propia memoria quebrada para susurrar. Yo también lo anhelaba cuando tenía tu edad. ¿De veras? Con toda mi alma. Quizá por eso, desde niño, lo había atormentado aquella voz imaginaria. Ese eco maternal que podía no haber existido jamás, pero que aún resonaba como un lamento en lo más profundo de su ser. Entonces, hijo, tratemos de convencerla juntos. Tú apela a su corazón. ¿Y tú, a qué parte de ella, papá? Preguntó Arthur con ingenuidad feroz. ¿A su mente? ¿Harás que su razón se incline? El deseo abrasó a Coineach cuando su mirada cayó en la joven, sentada con un brazo en torno a la rodilla, la otra pierna estirada, larga y delicada, asomando bajo la tela desgarrada de su falda. Podía casi sentir bajo su palma la suavidad de aquella piel. Un escalofrío lo recorrió, y apartó los ojos antes de perderse en esa visión. Sí, dijo con voz grave, cargada de un anhelo imposible de ocultar. También, guiñó un ojo al niño con gesto conspirador. Coineach, tronó de pronto la voz de Thomas. El Laird se volvió hacia sus hombres, que se habían reunido en torno al cuerpo de Ichan. Thomas alzaba en la mano los arreos del caballo, y su expresión era sombría. Será mejor que vengas a ver esto. Coineach le hizo un gesto a Arthur. Ve con ella. Hazla sonreír un poco. El niño asintió con un entusiasmo radiante. Sí, papá. Y salió corriendo hacia Noraid, que, pese a su melancolía, levantó la vista al verlo y acabó cediendo a la sonrisa irresistible de aquel rostro sucio y regordete. Coineach, satisfecho con el efecto de su hijo, avanzó hacia el grupo. Los hombres lo observaron en silencio mientras se acercaba, y el vello de su nuca se erizó. ¿Qué ocurre? Thomas extendió los arreos. Mira por ti mismo. Coineach los examinó con detenimiento. Al principio nada notó, hasta que sus ojos se posaron en una flecha seccionada con precisión. Se endureció, recorriendo con el dedo el tajo limpio. Alguien la cortó. Así es, confirmó Thomas. Los hombres intercambiaron miradas sombrías, y mientras la sospecha crecía como una sombra entre ellos, Coineach sintió que la desconfianza comenzaba a desgarrar lo que mantenía unido a su clan. Una fractura invisible, pero peligrosa como filo de espada. Y en su pecho, una sola pregunta ardía como hierro al rojo. ¿Quién, entre la bruma y el acero, por el Santo Cristo, qué os ha poseído? Bramó Coineach, furioso, clavando la mirada en el corro de hombres. Parecéis un nido de comadres en riña. Desde que pusimos pie en esta tierra de Sassenach, todo ha ido torciéndose, replicó Thomas con voz grave. Primero Ichan, y ahora esto. La culpa es de esa mujer, escupió Tormod, lanzando a Noraid una mirada cargada de amenaza. Coineach negó con la cabeza, los brazos firmes en jarra sobre la cintura. No, las sombras comenzaron antes. ¿Acaso lo habéis olvidado? No vinimos a estas tierras en busca de botín ni de mujeres, sino porque alguien osó robarme a mi hijo. Su voz tronó como acero golpeando piedra. ¿Os suena? Su mirada se desvió un instante hacia Noraid, luego volvió a los rostros endurecidos de sus hombres. Algunos se mantenían atentos, otros mataban el tiempo en charlas ociosas. Iréis contra mí si queréis, pero no creo que ella tenga nada que ver con la muerte de Ichan. Mael Coluim frunció los labios, pensativo. ¿Y no piensas que pudo ser su padre? No. Cortó Coineach con una seguridad tajante. Al principio lo sospeché, pero nadie nos ha seguido. Sea quien sea el asesino de Ichan, no fue el padre de Noraid, ni ella. Recordadlo bien. La flecha le atravesó el corazón. La muchacha ni ha tenido acceso a un arco, ni la ocasión de usarlo. Además, yo mismo la vigilaba. No. Su voz se oscureció. Fue otro.
Thomas y Beazan asintieron en silencio. ¿Y entonces quién?, preguntó a Ongas. Si no fue el padre. Quizá bandidos, aventuró Cailean. O uno de nosotros, dijo Beazan con desagrado, como si las palabras le quemaran en la lengua. Su mirada recorrió al grupo, desafiante, esperando quizá que alguien se atreviera a señalarlo. Coineach inclinó la cabeza, grave. Tiene razón. Puede haber sido uno de los nuestros. Su mirada también viajó de rostro en rostro. Hombres a quienes conocía desde la infancia. Había visto a algunos de ellos castigados por sus madres, y ellos habían presenciado cómo su padre lo azotaba a él. Eran hermanos de clan, hijos de los McCoyne, herederos de la sangre de los hijos de McIlpaine. Pensar que uno de ellos pudiera ser traidor le desgarraba el alma. Y sin embargo, lo era. Ha sido Beazan, rugió Tormod de pronto, girándose y empujando al gigante con todas sus fuerzas. Beazan apenas se movió. Y la comedia involuntaria estuvo a punto de arrancar una carcajada a Coineach, pese a lo sombrío de la situación. Canalla, hijo de una ramera Sassenach, escupió Tormod, encendido de rabia. Los ojos de Beazan ardieron como brasas, pero el coloso contuvo su furia. No respondió a la ofensa, solo frunció el ceño con gesto de piedra. Su rivalidad con Tormod venía de lejos, y aquel instante la volvía peligrosa. «Basta, Tormod», tronó Coineach, con voz que no admitía réplica. Su autoridad no debía confundirse con debilidad. Desgarrarnos entre nosotros no servirá de nada. Tormod, rojo de ira y de vergüenza por no haber movido al titán, agachó la cabeza y masculló contra el suelo. Coineach los recorrió a todos con la mirada, los ojos entornados como cuchillas. Mi orden es este. Vigilad vuestras espaldas y las de los demás. Y vosotros dos, señaló a Tormod y Beazan, enterrad vuestra riña. No hay lugar para disputas ahora. El silencio cayó, pesado como plomo. Hay un traidor entre nosotros, dijo finalmente, con voz sombría. La verdad resonó como un golpe de tambor en el corazón de todos. Nadie lo negó, y a ese maldito tengo un mensaje que darle. Continuó Coineach, alzando la voz. Te descubriré. Y cuando lo haga, hijo del infierno, arrancaré tu corazón con mis manos y veré tu vida extinguirse como la de un perro sin alma. Los hombres se removieron, sacudiendo la cabeza, negando su implicación. No he sido yo, protestó Tormod. Ni yo, murmuró otro. Ni yo, repitieron los demás en coro. Coineach los observó con amargura. No esperaba otra cosa. Thomas alzó la voz, grave como trueno. Sea quien sea, no creo que su propósito fuera hacer caer a Ichan. Estoy de acuerdo, asintió Coineach, sombrío. No debía ser él quien rodara muerto colina abajo. Quizá la flecha estaba destinada a ella. Inclinó la cabeza hacia Noraed. Oh, a mi hijo. Sus puños se cerraron como cepos, la furia tensándole la mandíbula. Sea quien sea, que Dios se apiade de su helado corazón, porque yo pienso arrancarlo y ofrecerlo a los lobos. Haced que el traidor lo sepa. Con esas palabras, Coineach dio media vuelta, cargando sobre sus hombros la certeza amarga de que el enemigo ya no estaba fuera, sino entre ellos. Capítulo 30. El mismo nombre. El McCoyne estaba de un humor sombrío. Noraed no necesitaba advertencias para saber que lo más sensato era mantenerse alejada. Esa lección la había aprendido ya en la casa de su padre. Ignoraba la raíz exacta de aquella cólera, pero intuía que tenía que ver con la áspera discusión sostenida con sus hombres horas antes. Lo había notado en la tensión de su porte, en la brusquedad con que se apartó del grupo y en la ferocidad de su mirada, tan honda que la había hecho estremecer sobre la piedra donde aguardaba.
Sin pronunciar palabra, Coineach había ensillado él mismo a su caballo. Con voz seca, había dispuesto que Noraid viajase con Arter, y luego, sin añadir comentario alguno, se había puesto a cabalgar en el flanco del grupo, acercándose a los suyos solo a ratos, para soltar órdenes cortantes. Solo Arter parecía inmune al mal humor de su padre, y Noraid comenzaba a sospechar que aquello no era simple inocencia infantil, sino algo más revelador. Coineach jamás había alzado el tono contra el niño. Lejos de sentir celos, ella se alegraba por él. Arter era un muchacho despierto, de sonrisa clara y espíritu ligero, con un ingenio casi tan rápido como el de su progenitor. Y ningún niño, pensaba Noraid, merecía ser tratado con dureza, y menos por quien debía protegerlo. Así, ambos pasaban las horas conversando de todo y de nada. Arter le habló de su hogar, Creagdu, donde las piedras del torreón se habían asentado antes incluso de que el primer Mac Coinig pusiera pie en aquellas tierras. Le contó secretos de su padre que, intuía ella, Coineach no habría querido que fueran compartidos. Hablaba de pesadillas que lo atormentaban, de cómo en ellas invocaba un nombre con un susurro herido. Y Seabail, el mismo nombre que Noraid, con torpeza cruel del destino, había usado como disfraz. Recordaba aún el silencio pesado en que Coineach se había sumido al oírlo. Y no le cabía duda. Seguía amando a la esposa perdida. Ese amor, tan evidente, le turbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. No sabía por qué, pero preferiría que aquel hombre hubiera sido capaz de un crimen atroz antes que imaginarlo soñando noche tras noche con otra. Era un laberinto de emociones absurdas, que ella misma despreciaba, pero del que no podía escapar. De algo sí estaba segura. Su padre no volvería por ella. Ya podía dejar de mirar atrás, de arrancar jirones de tela como migas en el bosque. Había llegado el tiempo de aceptar. Que Dios se apiadara de su alma, pues jamás perdonaría a ese hombre que la había abandonado con tanta facilidad. La última brizna de afecto filial se había consumido en el fuego de esa traición. Nunca había sido sencillo quererlo. Lo sabía ahora. Lo había hecho solo por deber, por ser él el único pariente vivo. Esa cadena estaba rota. Le gustara o no, los hombres de Mac Coinig eran ahora su gente. Sentada sobre la piedra, se sintió exiliada de su mundo anterior. Pero luego Arter se acercó, con su voz clara y su rostro reflejo del padre. Ojos verdes, cabello de oro, sonrisa luminosa. Y el peso en su pecho se alivió un poco. Sí, pensó, esta era ahora su gente. No los había escogido, ni ellos a ella, pero el destino había entrelazado sus pasos y ella decidiría agradecerlo, aunque aún ardiera en cólera y en duelo. El viaje hacia el norte prosiguió en silencio, roto únicamente por los destellos de alegría que Arter regalaba. Cuando el viento arreció, el niño escondió el rostro contra el pecho de Noraid, y ella lo resguardó como pudo, acunándolo con una canción. Jamás habría creído que un cuerpo tan pequeño soportara aquel frío feroz. Ella misma se helaba hasta los huesos, quizá porque su vacío interior la hacía más vulnerable al hielo que al acero. El clima empeoraba a cada jornada. Una bruma gélida los envolvió al amanecer siguiente. Noraid temblaba, mientras los escoceses parecían de piedra frente al rigor de los elementos. El sol brillaba alto, y aún así la escarcha le robaba la sensibilidad de la carne. Cabalgaron más de lo que creía posible, hasta que la lluvia cedió para dar paso a la nieve. Incrédula, extendió la mano y contempló los copos diminutos que se derretían al instante sobre su piel encendida. Fue entonces cuando comprendió la estirpe de los Mac Coinig. Hombres que cabalgaban descalzos, apenas cubiertos por sus plates, erguidos con un orgullo indomable. Ella no podía.
Se acurrucó contra Arter buscando calor, los pies desnudos insensibles de frío, hasta que Coineach, sin mirarla siquiera, se despojó de su plaid y se lo echó sobre los hombros. Ella habría querido rechazarlo, pero el gesto era imposible de negar. Beazan también se acercó, ofreciéndole la suya. La emoción le nubló la vista. «Es para el pequeño», murmuró, con un leve gesto de cabeza. Noraed tragó su orgullo y aceptó. Beazan permaneció a su lado un trecho, entreteniéndola con historias sobre su perro Floraid. Ella procuraba no pensar en los parásitos que infestaban al animal, aunque su piel ardía de repugnancia al recordarlo. Aún así, soportó la incomodidad. No quiso herir la bondad del gigante. El guerrero la habría entretenido más, pero entonces Coineach volvió a cabalgar junto a ella. Una sola mirada del Laird bastó para que Beazan se apartara, y otra vez el silencio cayó entre ambos. Él no le dirigió palabra alguna, ni siquiera le concedió una mirada. Ella seguía enojada con él. No podía contenerlo, aunque en el fondo sabía que era absurdo. Al ocultarle la verdad, Coineach no había hecho sino intentar protegerla, resguardarla del peso de aquello que podía quebrar su espíritu. Por eso debería agradecerle. Y, sin embargo, no encontraba la fuerza. Lo odiaba por haberle negado la verdad. Porque callar era mentir, ¿no es así? Hubiera querido arrancarle la lengua por ese silencio, abofetearlo por haber tenido la osadía de besarla, de hacerla creer por un instante que estaba amada, cuando cada emoción era para ella un riesgo, una herida abierta. Dios santo, más que cualquier otra cosa, deseaba arrojarse a sus brazos y llorar hasta quedar vacía. Anhelaba que él la estrechara, que la besara, que la reclamara como suya. Quería perderse en él, en ese mundo de carne y fuego donde el corazón no importaba y donde solo la entrega física gobernaba. Un mundo en el que habría permanecido eternamente, sin mirar jamás atrás. Quería obligarlo a reconocerla, a mirarla como antes, con ese ardor que la consumía, no con aquella compasión que la hería más que una daga, despertando en ella la tentación de arrancarle los ojos para no soportar más esa mirada. Pero, como siempre, pedía demasiado. Coineach mac Coinig cabalgaba a su lado en un silencio pétreo, dedicándole apenas una mirada sombría de cuando en cuando, como si las palabras se hubieran extinguido en él. Estaba perdiendo el tiempo. No faltaba mucho antes de que Coineach desenredara el hilo oculto de los acontecimientos. ¿Y entonces qué sería de él? Volvería a no poseer nada. Y eso no lo permitiría. Aongas sabía que debía acelerar sus planes, aprovechar cualquier resquicio, cada sombra. Aquella maldita extranjera había logrado avergonzarlos a todos sin siquiera alzar la voz. Bastó con que pronunciara unas pocas palabras para que los hombres se disputaran el deshonor de cargar con el hediondo cadáver de Ichan. Él se había guardado de ofrecerse, y ahora se preguntaba si Coineach lo había notado. Miró de soslayo al Laird, que continuaba cabalgando con la frente oscura y el gesto de quien carga el peso de fantasmas antiguos. Desde la caída de Ichan no había dirigido palabra a nadie, ni siquiera a sus Asenach, aunque Aongas había visto, una y otra vez, cómo la observaba en secreto, como un hombre que se consume mirando aquello que no puede poseer. Por su parte, la mujer cabalgaba con un rostro demasiado fácil de descifrar, un torbellino de deseo, de ira, de dolor contenido. Bien, pensó Aongas, él mismo pondría fin muy pronto a aquellas penas. Y el solo imaginarlo curvó sus labios en una sonrisa ansiosa, casi febril, anticipando la dulce victoria. Capítulo 31. Un ojo vigilante sobre la tierra. Encaramado en lo alto de una colina de laderas suaves, Creag Dub parecía un lugar nacido de los sueños. Ni siquiera los relatos de Arter,
henchidos de orgullo. Habían logrado preparar a Noraid para la visión que se desplegaba ante sus ojos. La fortaleza se erguía como una vigía de piedra encantada, guardiana de un reino antiguo. El aliento se le detuvo en el pecho. El aire era frío en aquellas alturas, y, sin embargo, la erica en flor estallaba en un púrpura ardiente sobre un manto verde esmeralda. Entre los prados fértiles, menhires erosionados por los siglos se levantaban como centinelas, orgullosos, custodiando la torre colosal que dominaba la cima. Algunas chozas de techo de paja se aferraban al flanco de la colina, humildes a los pies del gigante. El mastio, de forma circular y esbelta, era distinto a todo lo que Noraid hubiera contemplado en su vida. Una aguja gris que se elevaba hacia el cielo del crepúsculo, dibujando contra la luz moribunda una silueta de poder y de gracia. Mientras ascendían por el sendero, Noraid apenas respiraba. Sus ojos, encendidos de asombro, devoraban aquella visión irreal. Era un castillo de leyenda, tan distinto de Baile Coille, la fortaleza de su padre, aquella mole angulosa y brutal, levantada solo para intimidar y desfigurar con piedra oscura la suavidad de la campiña inglesa. Aquí, en cambio, todo hablaba de nobleza y armonía. La colina envuelta en un manto púrpura, la torre que se alzaba como un rey entre los hombres, con una ventana alta que parecía un ojo vigilante sobre la tierra que gobernaba. Bajo la mirada estupefacta de Noraid, hombres y carros emergieron de las cabañas, apiñándose a lo largo del camino de tierra. Se inclinaban hacia adelante, murmuraban con expectación, aguardando la llegada del clan. Entonces, la voz cálida de Arter, seguida por la risa clara de Coineach, arrancó a Noraid de su ensueño. Padre e hijo cabalgaban a su lado, y el semblante severo del Laird se había transformado. En su rostro brillaba una alegría incontenible. En aquel instante, la pena se borró de sus facciones y solo quedó el júbilo compartido. Y aunque en su dicha parecían haber olvidado la presencia de Noraid, a ella no le importó. La luz de aquella alegría era contagiosa, como el sol que rompe las nubes después de la tormenta. Coineach sabía lo que su gente deseaba contemplar. Sin previo aviso, alzó a su hijo y lo colocó sobre sus hombros. Arter, agitando los brazos como un estandarte vivo, lanzó un grito jubiloso en gaélico, saludo ardiente que estalló en risas y clamores. Noraid, sin poder evitarlo, se encontró sonriendo ante aquella alegría desbordante. Atrapada por la felicidad de padre e hijo, parpadeó con fuerza, tratando de disipar las lágrimas que amenazaban sus ojos. La risa franca de Coineach, arrancada por el júbilo del niño, le atenazó el pecho con un dolor dulce. ¿Qué se sentiría al ser amado de ese modo? Y al devolver ese amor con igual plenitud. De pronto, la presión en su pecho se volvió insoportable. Visto de perfil, el rostro de Coineach era el de un guerrero magnánimo, pero cuando él giró hacia ella, y le guiñó un ojo con descaro travieso, Noraid creyó que su corazón iba a saltarle del pecho. ¿Y bien, muchacha?, preguntó Coineach, con una chispa en la voz. Ella tragó saliva y negó suavemente con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra, ahogada por la emoción. «Ah, muchacha», murmuró, acercando su caballo al de ella. Sujetando con firmeza las piernas del pequeño Arter, se inclinó hacia Noraid hasta donde se lo permitió el cuerpo inquieto del niño. «No os mostréis tan sombría», añadió, con una sonrisa que destelló como sol en acero pulido. «No muerden, Mokritge». Noraid arqueó una ceja, incrédula. Coineach rió por lo bajo y, volviéndose hacia Thomas, ordenó: «Quédate con ella, viejo zorro». Un silencio cargado pasó entre ambos hombres, una mirada compartida que a Noraid le resultó indescifrable, como si se le escapase algo crucial.
Thomas asintió sin una palabra, mientras Coineach espoleaba su montura y se colocaba al frente de la compañía. Noraed sorprendió a Thomas observando la espalda erguida del Laird con una expresión que oscilaba entre el orgullo y la burla. «Mi corazón, ¿eh?», masculló el anciano con una sonrisa torcida, sacudiendo la cabeza antes de dedicarle a Noraed una mirada significativa. Ella, desconcertada, apenas alcanzó a preguntarse si aquel corazón aludía a una dolencia secreta. Pero la chispa que encendía la alegría de Thomas terminó por arrancarle a ella misma una sonrisa. La energía contagiosa del clan, el fervor con que recibían al Laird, la conmovía. Era tan distinta la escena de lo que había vivido en la corte de su padre. Allí los hombres seguían a Lord Bailén a Coille como sombras serviles, cuidando que su manto nunca rozara el polvo. Pero a sus espaldas lo maldecían sin pudor. Noraed jamás los culpó. Sus pensamientos eran los mismos que ella nunca se había atrevido a pronunciar. «Y aún no habéis visto a ella», comentó Beazan, apareciendo a su lado con su voz grave. «¿Quién?», preguntó Noraed, con un dejo de amargura, mientras sus ojos se aferraban a la figura de Coineach que cabalgaba con Arter sobre los hombros. Un deseo inexplicable la recorrió. Estar allí, tan cerca de él, sentir aquella sonrisa dirigida solo a ella, volver a los brazos que ya la habían sostenido una vez. «Floride», respondió Beazan con sencillez. Noraed parpadeó, sin comprender. «Es mi perra», añadió él, con un brillo orgulloso en la mirada. La joven sofocó una risa con un falso carraspeo. Thomas, que lo había oído, disimuló una sonrisa maliciosa bajo el mostacho. Y tenía razón. Beazan habría podido hablar durante horas de su animal, y Noraed, si no empezaba a sentir cierta simpatía por él, habría deseado taparle la boca. De pronto, el grandullón entrecerró los ojos y señaló entre la multitud. «Ahí está, mirad». Noraed siguió su gesto. Un perro de manchas blancas y negras, que un niño acariciaba en el lomo. Beazan silbó, y el animal acudió disparado. «Mirad», repitió Beazan, ansioso de que ella no se perdiera nada. Pero Floride, más veloz de lo previsto, saltó justo en el instante en que Beazan giraba la cabeza. El impacto fue brutal. Un chasquido seco anunció la fractura de su nariz, y el joven cayó al suelo con la perra encima. Noraed dio un respingo, tirando de las riendas, mientras las carcajadas de Thomas tronaban como un trueno. Bajó de la montura y corrió hacia ellos. Floride, asustada, retrocedió con el rabo entre las patas, mientras Beazan, rojo y sangrando, permanecía aturdido en tierra. Noraed, compadecida, se arrodilló a su lado. Rompió un jirón de su falda desgastada y presionó con firmeza sobre el puente de su nariz. En torno a ellos, una multitud comenzaba a congregarse. Unos reían a carcajadas, otros la miraban con una curiosidad descarada, como si la escena hubiera tomado tintes insospechados. «Por todos los demonios», gritó alguien. «Beazan se ha echado mujer». «¿Una mujer para Beazan?», rió otro. La multitud rugió en bromas y exclamaciones, hasta que una voz, socarrona, tronó. «No me extraña que Floride te partiera la cara, bribón. No hay quien culpe a la perra. Esta sí que es una belleza». El perro, como si entendiera, volvió a irrumpir entre las piernas del gentío y se lanzó a lamer el rostro de su amo con un fervor que arrancó nuevas carcajadas. «Pues parece que Beazan compartirá cama con dos perras esta noche». Las carcajadas estallaron como un vendaval. El rubor subió a las mejillas de Noraed. Entonces la multitud se abrió de golpe. Coineach Mac Coinij apareció entre ellos, con el ceño fruncido como tormenta en ciernes. Sin pronunciar palabra,
Se inclinó, la alzó por la cintura y la echó sobre su hombro como un botín conquistado. Por todos los santos, tronó con una furia glacial. Pero con Beazan, ella no compartirá lecho. Y con pasos largos y decididos, se abrió paso entre la multitud, llevándose consigo a Noraid, que apenas alcanzaba a asirse a sus espaldas. Capítulo 32. Al demonio las normas. Sobre la multitud cayó un silencio pesado, como si el respiro mismo del clan se hubiese contenido. Docenas de ojos atónitos siguieron la estampa de Coineach alejándose con Noraid en hombros. El rubor le incendió aún más las mejillas. «Os agradezco que me hayáis librado del apuro», dijo con voz crispada, marcando cada palabra con un pequeño puñetazo en la espalda del hombre. «Pero podríais haber obrado con algo más de decoro». «Sí», pensó Coineach, «quizá podría haberlo hecho». Pero la razón lo había abandonado en el instante en que la vio inclinada sobre Beazan. No era el cuidado que le prodigaba lo que lo enloquecía. O quizá también, sino las voces de los hombres insinuando aquello que no estaba dispuesto a tolerar. La sola imagen de Noraid compartiendo lecho con su guerrero le revolvía las entrañas. Y antes de ser consciente de ello, había dejado a Arter entre los brazos seguros de Black Knight y se había abierto paso hacia los dos. No lo permitiría. Ella era suya. No sabría decir en qué momento exacto lo había decidido. ¿Acaso en el ardor febril que había seguido a su unión? ¿O quizá al verla cabalgar junto a Beazan durante la tarde, inclinándose hacia él, riendo como si compartiesen secretos? Jamás, en toda su vida, había sentido unos celos tan fieros. Como un amante poseído, había debido contenerse para no interponerse entre ambos y mandar al diablo al gigante bonachón. Y sin embargo, lo imposible había sucedido. En pocas jornadas, Noraid había conquistado no solo a Beazan, sino a muchos de sus hombres. Él lo veía en sus gestos, en la manera en que la observaban con una suerte de reverencia. Incluso la insólita lealtad de Beazan hacia ella era un puñal que lo sorprendía. Quizá fue en el instante en que la contempló apartando con dulzura los cabellos de Arter, escuchando sus balbuceos como lo haría una madre con su hijo amado, que su corazón rugió en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Entonces comprendió que deseaba arrebatarla de todo y de todos, poseerla y amarla hasta el extravío. Ignoraba el porqué de aquella marea que lo arrastraba. Solo sabía que la quería. Y la quería ahora, más allá de la decencia, más allá de las miradas del clan. Al demonio las normas, al demonio el mundo. Arter estaba en casa. Black Knight velaría por él como por un nieto nacido de su sangre. Aquel lazo merecía tiempo. Coineach, en cambio, ardía de un hambre distinto, uno que solo Noraid podía saciar. Desoyendo protestas y amenazas, la llevó sobre el hombro hasta su propia morada, subiendo las escaleras que conducían a su alcoba. «Bajadme», exigió ella, airada. «Soy más que capaz de caminar por mí misma, por todos los santos». «De eso no tengo duda, muchacha». Pero no la soltó. Noraid lanzó un grito de indignación. «He dicho que me bajéis. Nos están mirando todos». «¿De veras?», replicó él con fingida indiferencia. La muchacha dejó escapar un gruñido de pura frustración, tan feroz que Coineach apenas pudo contener una carcajada profunda. «Soltadme de inmediato. Os lo ordeno. Sois una bestia. No me cuesta daros la razón, Mokritge», contestó con un destello en la voz. Y sin hacer caso de sus furiosas palabras, la llevó hasta la estancia. Cerró la puerta con un golpe de pie y solo entonces la depositó en el suelo, dejándola libre. Apenas sus pies tocaron el suelo de madera, Noraid atravesó la estancia a toda prisa, tan ultrajada que poco le importó tropezar en la penumbra. Se detuvo solo cuando el valor empezó a flaquearle.
Entonces giró en redondo, manos en la cintura, y lanzó al McCoynig una mirada fulgurante. La sombra de su cuerpo, recortada contra la única puerta, era imponente, casi un muro vivo que le cerraba el paso. «¡Santo cielo!», exclamó, descubriendo que ni siquiera lograba distinguirlo del todo. «¿No tenéis una maldita vela?». Jamás se había sentido tan humillada, salvo quizá cuando descubrió la traición de su padre. Y, sin embargo, la tosquedad de Coinneach McCoynig rozaba aquel mismo dolor. «Aquí no hay siervos que se anticipen a nuestros caprichos», respondió él, con calma serena, casi desdeñosa. «Nos valemos por nosotros mismos. Perdonad si esta cámara os parece fría y oscura». Noraid apretó los labios, como si hubiera crecido rodeada de lujos. Su padre nunca se dignó ni a darle un nombre propio, mucho menos un hogar confortable. Había trabajado sus manos hasta volverlas ásperas y curtidas. Al recordar todo aquello, la rabia regresó como un fuego antiguo. «¿Sin criados?», replicó con sorna. «¡Qué desgracia! Va. Me sentiré igualmente en casa. Yo me encargaré», murmuró él, apenas un susurro. Un silencio tenso siguió a esas palabras. Entonces, Coinneach se apartó de la puerta y caminó entre las sombras. Noraid lo siguió con la mirada, hasta que la llama de una vela prendió de pronto y la luz reveló la estancia. Era amplia, sí, pero desprovista de todo ornamento. El enorme lecho cubierto de pieles dominaba el centro, solitario, mientras que el resto estaba desnudo, sin más abrigo que un brasero apagado. Las paredes de piedra desnuda parecían rezumar frialdad, y la única ventana se hallaba asegurada con tablas mal encajadas, por donde apenas se colaban hebras de luz. Aquella austeridad resultaba casi monacal, pero fue su rostro, iluminado de pronto por el resplandor vacilante, lo que capturó a Noraid. La luz arrancaba destellos dorados a sus ojos, fieros y melancólicos. «¿Qué es este lugar?», preguntó, en un susurro que no logró disimular su desasosiego. «Mi aposento». «¿Dormís aquí?», se le escapó, incrédula. Había esperado tapices, armas, algún signo de orgullo. Nada. «Sí». Ella arqueó las cejas y recorrió otra vez la habitación. «Es desolada. Cumple su propósito», respondió él con llana convicción. «¿Para qué rodearme de riquezas que mis ojos no verán mientras duermo?». El silencio volvió a caer entre ellos. Noraid lo sintió sobre su piel, tan denso como un manto. Y cuando levantó la mirada, descubrió que él la contemplaba. Siempre la observaba, como si aguardase algo de ella. Ese escrutinio la desgarraba. Él era el único que la había hecho sentir amada, y al mismo tiempo la obligaba a mirarse sin máscaras. Y aquello era insoportable, salvo cuando caía en el abismo de sus ojos. «Decidme», estalló, para romper aquella tensión. «¿Vuestra madre no os enseñó que no se lleva a cuestas a una dama contra su voluntad?». Las cejas de Coinneach se fruncieron, la mandíbula se endureció y apartó la vista. Noraid sintió una chispa de triunfo, pero al instante se arrepintió. Lo había herido, y el gesto sombrío en su rostro la hizo contener el aliento. «Ah, muchacha», dijo con gravedad, la voz baja como un trueno lejano. «Mi madre no tiene culpa de mis malas maneras». El destello en sus ojos se apagó un instante, sustituido por una sombra más honda. «Nunca la conocí». «Oh», musitó Noraid, la furia transformándose en compasión. «Murió al darme la vida», añadió él, sin apartar la mirada. La revelación la golpeó con fuerza. Un vínculo invisible, profundo, los unió en ese instante. El deseo de abrazarlo, de consolar aquel dolor silencioso, fue casi irresistible. «No lo sabía», dijo con voz quebrada. Él sostuvo su mirada,
Y en esos ojos ardientes había vulnerabilidad y fuego al mismo tiempo. No os culpéis, no podíais saberlo. Coineach se inclinó apenas, y su dedo rozó sus labios para acallarla. SHHH. No soy un niño débil. Está bien, pero sus ojos ya no estaban en los de ella. Habían descendido, primero a sus labios, luego, más abajo, y el corazón de Noraid se estremeció al descubrir la dirección de aquella mirada. Su propio cuerpo, traidor, lo había delatado. Un rubor ardiente la envolvió por entero. No, susurró, apenas respirando, incapaz de sostenerle la mirada. Y con un arrebato de dignidad. No, claro que no lo soy. Él sonrió levemente, un destello feroz en sus labios, y al alzar de nuevo los ojos, lo que Noraid vio fue deseo puro, indomable. Lo supo sin dudas. La quería, todavía, con la fuerza de un incendio. Y esa certeza la estremeció de gozo. El calor se encendió en su vientre. Su voz tembló, pero se alzó como una confesión inevitable. Yo tampoco. Coineach avanzó un paso. La vela tembló en su mano. Noraid sintió las piernas flaquear, el aire arder en sus pulmones. Cuando él apoyó la vela en el brasero, la llama quedó atrapada en la penumbra entre ambos. Su voz llegó grave, profunda, como una plegaria oscura. Tampoco, ¿qué? Tampoco yo, ¿qué? Balbuceó Noraid, como si despertase de un sueño. Coineach giró hacia ella, arqueando una ceja con esa calma peligrosa que le era natural. Su mirada la obligó a recobrar la conciencia. Ah, sí, exclamó, en un impulso casi torpe. Mi madre, yo tampoco la conocí, lo sé, muchacha, replicó él, con gravedad serena. Noraid frunció el ceño, desconfiada. ¿Cómo podéis saberlo? El McCoinij apretó la mandíbula y cerró los ojos un instante, respirando hondo como un guerrero que contuviese la ira antes de la batalla. ¿Por qué? Dijo al fin, con voz de hierro templado. Ninguna madre, ninguna digna de ese nombre, habría permitido que su hija llegase a la edad de mujer sin siquiera darle un nombre. Aquella sentencia la atravesó como un filo. Sintió arder las lágrimas en sus ojos, pero se negó a apartar la mirada. No iba a avergonzarse de aquello que no era culpa suya. Prefirió aferrarse al mismo ultraje que él mostraba en sus ojos dorados. Es cierto, susurró, quebrada. Y por primera vez admitió lo inconfesable. Ninguna madre lo habría hecho jamás. Apretó el puño, lo relajó, y lo cerró de nuevo con rabia contenida. Y tampoco un padre, no, confirmó Coineach, borrando la distancia entre ambos con pasos resueltos. Alzó una mano y rozó su mentón con un solo dedo, gesto tan leve y ardiente que le erizó la piel. Tampoco un padre. Noraid empezó a temblar, aunque sabía que no era miedo lo que recorría sus venas. El calor de ese roce, tan simple y tan íntimo, la desarmaba. No, susurró, con la voz hecha un hilo, cargada de emoción. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. He vivido culpándome a mí misma, confesó, quebrada por la memoria. Creí que había sido yo quien la hizo huir. A mi madre. Coineach frunció el ceño, con un destello de incredulidad. ¿Cómo podéis pensar tal cosa? Erais apenas una niña. Ninguna criatura puede ser la causa de semejante abandono. Ella bajó la cabeza, como si la vergüenza aún la persiguiese. Soñaba con su rostro, cuando era pequeña. Murmuró. Él le alzó suavemente el mentón, obligándola a enfrentarse a su mirada. También yo cargué culpas que no eran mías, dijo con voz profunda, pero ningún hombre, ninguna mujer, puede sostener el peso del mundo en sus hombros. Mi padre, en cambio, me culpaba sin cesar.
añadió Noraid con amargura. Bastaba una mirada suya para que me sintiera culpable de su desdén. Merecíais algo mejor, murmuró él, tan bajo que rozaba la plegaria. Decidme qué deseáis, y si está en mis manos, os lo daré. Haré por vos lo que otros os negaron. Un gemido leve se escapó de su garganta, más cercano a un sollozo que a un deseo. Lo que sea, insistió él. Pedid. Ella alzó la mano, con timidez, y la apoyó en su brazo. El contacto desató un escalofrío en ella. Y en él. El guerrero, pese a su fiereza, tembló bajo esos dedos frágiles. Coineach, susurró ella, quiero que halléis felicidad aquí. Dijo él, con una firmeza que parecía un juramento. Que este lugar sea vuestro hogar. Noraid tragó saliva, la voz apenas naciendo de su garganta. Yo solo quisiera que me llaméis Lilias, que para vos, y para vuestra gente, ese sea mi nombre. No quiero que sepan del otro. Los ojos de Coineach se suavizaron. Entonces seréis Lilias, murmuró, su voz tan baja que parecía acariciar su piel. Hermosa y dulce. Un escalofrío la recorrió al escuchar sus palabras. ¿Qué más, Lilias? Susurró. Pedid, y os será dado. Ella cerró los ojos, tragando el nudo que le oprimía la garganta. Cuando los abrió, comprendió que su corazón se había rendido por completo. Nunca nadie le había hablado con tanta ternura. Nunca había deseado tanto el amor de un hombre. Pero no osaba pedirlo, nada más. Mintió, con un hilo de voz. Su mirada, sin embargo, la traicionó. No pudo apartarla de la boca de él. El calor la devoraba, el pecho le ardía en un anhelo imposible de disimular. El pulgar de Coineach rozó sus labios, y su respiración se quebró. Cerró los ojos, inclinó la cabeza hacia atrás, dejándose llevar. Él descendió, dispuesto a besarla. Pero se detuvo. La había traído allí con un solo propósito, en un arrebato de deseo. Y, sin embargo, ahora no podía. 2 mujeres había destruido en su vida. Su madre y su esposa. ¿Tendría fuerzas para condenar a una tercera? Ah, niña, murmuró con el corazón en guerra consigo mismo. Si seguís mirándome así. Ella abrió los ojos, con una inocencia tan peligrosa como calculada. Así. ¿Cómo? Susurró, y su lengua humedeció apenas sus labios. Él tragó saliva, la voz quebrada, como si aguardaseis algo. La rodeó por la cintura y la atrajo hacia sí. ¿Y si fuese así? Gritó ella, con la voz temblorosa. ¿Qué haríais? El desafío brillaba en sus ojos. Coineach sintió el corazón golpearle como un tambor de guerra. Ella lo estaba tentando más allá de lo soportable. Y él, condenado, no era lo bastante noble para resistir. La estrechó, dejándole sentir cuánto la deseaba. Se inclinó, apenas unos centímetros, aguardando. Quería que fuese ella quien decidiera. La había deseado desde el instante en que la vio. Lo comprendía ahora con brutal claridad. Y verla mirarlo de ese modo, con esos labios temblando de anhelo, lo desgarraba. Dios mío, pensó, temblando, si no se aparta ahora. Ella no se apartó. ¿Qué haríais? Repitió, con voz baja, ardiente. Él perdió el aliento. La necesidad rugió en sus venas como un río desbordado. Y aún así, en un último intento de protegerla, advirtió con voz rota: si no os vais ahora, Lilias, os mostraré lo que un Mac Coinig hace cuando una mujer lo mira. De esa forma, pero en lugar de huir, ella se inclinó más cerca. Y entonces él supo que estaba perdido. Capítulo 33. Un símbolo frágil. Un juramento eterno. Noraid no pudo contenerse. Que Dios tuviera piedad de su alma. Sabía lo que estaba pidiendo.
¿Y a dónde la arrastraría aquel impulso? Pero el anhelo de sentir los labios de aquel hombre sobre los suyos la estaba devorando viva. Inclinó la cabeza hacia atrás. Un gesto silencioso, casi una súplica. Cerró los ojos y rezó, con toda la fuerza de su corazón, que él también la deseara. El gruñido de Coinneach, ronco y profundo, fue para ella como un canto celeste, un eco del deseo compartido. Su mano, que al principio sostenía su mentón, se deslizó hasta su mejilla en una caricia tan tierna que Noraid tuvo que luchar contra la súbita necesidad de llorar. Luego, sus dedos se hundieron en la nuca de la joven y un estremecimiento la recorrió de arriba abajo. Un suspiro, entre gozo y miedo, se le escapó de los labios. «Santo cielo», murmuró apenas audible. El roce inicial de sus bocas desató un latido desbocado en el pecho de Noraid. Fue un beso dulce, pero cargado de una intensidad que le arrancó el aliento y le hizo temblar las rodillas. Se aferró a él con desesperación, mientras él respondía con una fuerza arrolladora que no le dejaba escapatoria, ni siquiera la voluntad de buscarla. El mundo entero se desvaneció hasta no ser más que ese instante. Los labios de Coinneach reclamaban los suyos con una ternura feroz, y cada roce parecía prometer la eternidad. La acercó más a su pecho, como si temiera que el universo entero pudiera arrebatársela. «Os necesito», susurró él, con voz rota, como si aquella confesión le desgarrara. Noraid no pudo responder. Sus ojos, húmedos, hablaban por ella. Él apoyó la frente contra la suya y, con un hilo de voz, le preguntó: «¿Queréis que me detenga?» «No», respondió ella, sin dudar, con un temblor que era más fuego que miedo. El rostro de Coinneach se iluminó con un destello salvaje. Con un movimiento repentino la levantó en brazos, y Noraid ahogó un grito de sorpresa, aferrándose a sus hombros. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra mientras él la llevaba hasta el lecho cubierto de pieles, donde la depositó con reverencia, como si fuera un tesoro. En pie frente a ella, se despojó de la túnica. La visión de su cuerpo, imponente en la penumbra, la llenó de una mezcla de asombro y temblor. Le faltó el aire. Coinneach se inclinó, con una sonrisa cargada de orgullo y deseo, y susurró: «Ahora, Mokritge, déjame mostrarte cuánto te anhelo». Noraid sintió que el mundo se quebraba bajo el peso de esas palabras. Su voz, tan grave y tan cierta, era una promesa y una rendición al mismo tiempo. Los labios volvieron a encontrarse, esta vez con un ímpetu que la consumió. Ella respondió sin reservas, siguiendo su guía, descubriendo en sí misma un poder nuevo, embriagador. El de darle placer, el de pertenecerle. El guerrero, por un instante, cedió las riendas. La atrajo sobre él, mirándola con ojos oscuros que parecían suplicar y retar al mismo tiempo. «Soy tuyo», declaró con una sonrisa ladeada. «Haz de mí lo que quieras». Noraid quedó inmóvil, incrédula. El eco de aquellas palabras le atravesó el alma. Luego, como arrastrada por una fuerza más antigua que ellos mismos, sonrió con un fulgor que encendió la mirada de Coinneach. «¿Cualquier cosa?», preguntó ella. Apenas un susurro. «Cualquier cosa», afirmó él, sin apartar la vista, como quien entrega su destino. El silencio que siguió ardía. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce no hubo duda alguna. No había retorno. El mundo exterior se borró por completo. Solo quedaban ellos dos, entregados a un destino que ni el cielo ni la tierra podrían ya contener. Las manos de Coinneach se apartaron lentamente de su rostro y vagaron, inquietas como alas errantes, por sus hombros, descendiendo en caricias temblorosas hasta posarse en su pecho. El contacto fue tan reverente como incendiario, y Noraid creyó por un instante que el corazón no podría resistir tanto ardor.
Sus labios se encontraron de nuevo, y aquel beso, profundo, inquebrantable, lleno de ternura y fuerza, pareció arrancarle el alma del cuerpo. Era un beso que hablaba de entrega y de destino, de pasión y de eternidad. Noraid se abandonó a él sin reservas, con un fervor que lo dejó sin aliento. Su entrega era absoluta, y cada gesto suyo parecía responder al suyo con la cadencia de una música secreta, como si dos antiguas melodías hubieran encontrado al fin su armonía. Coinneach se descubrió dominado por una ansia feroz, un deseo que rugía en su pecho como un fuego indomable. Quería fundirse con ella, sellar aquel lazo de un modo total e irrevocable. Pero al mismo tiempo, luchaba por contenerse, resistiendo con furia a la tentación de dejarse arrastrar más allá de todo control. La contempló, sobre él, con la gracia de una diosa celta y la ternura de una doncella. Sus ojos, velados de pasión, se abrieron de pronto y se posaron en los suyos. En ese instante, Coinneach sintió quebrarse todas las murallas que durante años había erigido en torno a su corazón. Allí, en las hondas profundidades de aquella mirada, descubrió lo que había buscado en vano toda su vida. Todo. Su mano descendió hasta el vientre de ella, como si temiera que el milagro se desvaneciera si dejaba de tocarla. El cuerpo de Noraid se movía con un ritmo suave y encantador, como un canto de sirena que lo invitaba a rendirse, a entregarle todo cuanto era y poseía. Coinneach luchaba con todas sus fuerzas. Quería darle placer a ella primero, ver en su rostro la luz de la culminación. Pero su voluntad se quebraba ante cada gemido que brotaba de los labios de Noraid, ante cada estremecimiento que recorría su cuerpo. ¿Lo sentís?, murmuró con voz ronca, entrecortada, mientras el temblor lo sacudía. El jadeo con el que ella respondió lo llevó al borde de la perdición. Cerró los ojos, tratando en vano de huir del vértigo, pero las súplicas mudas de su cuerpo y de su alma lo arrastraban más allá de toda razón. «Venid», imploró, quebrado, con un gemido que era súplica y orden a la vez. «Venid, antes de que yo mismo me pierda». El cuerpo de Noraid lo envolvió con una intensidad que lo desgarró y lo liberó al mismo tiempo. Intentó resistir, apartarla, pero ella, con una determinación feroz, lo retuvo. «Sí», susurró, temblando, con una rebeldía luminosa. «Sí». Y entonces Coinneach cayó. La ola lo arrasó sin piedad, y con un grito que era mitad plegaria, mitad maldición, se dejó vencer por aquel éxtasis implacable. La estrechó con fuerza temblorosa contra su pecho, sintiendo que todo su ser se vaciaba en ella, como si en ese instante hubiera entregado no solo su cuerpo, sino su destino entero. Lo invadió primero un agradecimiento casi doloroso, luego una emoción cegadora, tan pura y arrolladora que apenas pudo sostenerla. En aquel instante supo que la amaba con una fuerza que ni el tiempo ni los dioses podrían quebrar. Noraid se dejó caer sobre él, exhausta, y él la envolvió en sus brazos con un fervor desesperado. Le acarició los cabellos y, en silencio, juró que nunca dejaría que el daño o la oscuridad la alcanzaran. Protegería a esa mujer aunque le costara la vida, aunque su alma se perdiera para siempre. La sostuvo contra sí, como un náufrago que se aferra al único madero que le salva, y no permitió que se apartara. Y así, enredados uno en el otro, rendidos y exhaustos, el sueño los venció al fin, mientras la noche celta se cernía sobre ellos como un manto eterno.